The musical branches of peace have grown from the roots of the drums of the microphone. Evil rulers and governments have been... La población cubana, desde hace mucho tiempo, es una población que vino de fuera de Cuba. Es un país de inmigrantes, porque lo que pueda quedar aquí de los aborígenes, de los pobladores autóctonos, es prácticamente nada, como tú sabes. La población cubana, la nación cubana surge de la inmigración a Cuba. Y la emigración cubana, los flujos de personas hacia Cuba y desde Cuba, no es algo que surgió después de la Revolución Cubana. Hay libros publicados en el siglo XIX en Madrid, refiriéndose a ese siglo cubano, donde, por ejemplo, recuerdo un dato muy preciso que me impresionó mucho cuando lo leí. Entre febrero y septiembre de 1869, por el puerto de La Habana, solamente por el puerto de La Habana hacia Estados Unidos, emigraron unas 100.000 personas. ¿No te recuerda, Mariel, eso? Es un flujo semejante al que tendría lugar después en otra oportunidad histórica, muy publicitado, muy conocido como fue Mariel, con una pequeña diferencia. En aquella época la población cubana era mucho menor que la del siglo XX. Es decir, es una proporción mucho más elevada de la población que se fue en unos pocos meses solamente por un puerto, y no era solamente por La Habana que se iban. Eso está asociado, por supuesto, con las tensiones, con la violencia que se producen en la ciudad de La Habana a partir del movimiento de independencia, el 10 de octubre, etc. El resto de ese siglo, el tema de la emigración patriótica y los conflictos dentro de la emigración es un aspecto capital de todo el debate que va a formar el trasfondo de la guerra del 68 y de su fracaso finalmente. ¿Dónde es que José Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano? ¿Dónde hace sus famosos discursos? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la emigración cubana en Estados Unidos en el siglo XIX era un fenómeno muy importante de nuestra realidad. Pero ya mencionado ese punto de referencia distante, vamos un poquitico más cerca. La mejor prueba de la manipulación está documentada en los documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Por suerte ellos publican periódicamente, ellos hacen un censo cada 10 años y publican los resultados. Entre otras cosas, clasifican a las personas por su origen nacional. Y también tienen un servicio de inmigración que publica periódicamente sus datos estadísticos. Bueno, busquemos los que tenía el censo y el servicio de inmigración en la década del 50, antes del triunfo de la revolución. Yo quisiera saber por qué este detalle, que es tan fácil de encontrar, sin embargo, aparece muy poco cuando se habla del tema de la migración de Cuba hacia Estados Unidos. ¿Dónde estaba Cuba en 1958? En el lugar número 2. En el lugar número 2 entre los países que emitían emigración hacia Estados Unidos. Solo nos superaba, por supuesto, México. Busca ahora mismo, visita el sitio del INS, la misma fuente que yo acabo de citar, y vas a encontrar a Cuba en el 8º lugar. A pesar de estos 45 años, a pesar de toda la manipulación del tema, a pesar de que Cuba es el único país que tiene una ley de ajuste que prácticamente le garantiza la entrada a todo el que llegue. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de la emigración hacia Estados Unidos era muy importante entre nosotros antes del triunfo de la revolución. Hay un autor cubanoamericano, por cierto, que vive en Miami, un investigador dedicado a la cubanología,
que en un ensayo hace algunos años, él plantea una interrogante muy bien planteada. ¿Qué hubiera pasado 40 años después si no hubiera habido una revolución en Cuba? Cuba, que estaba en el segundo lugar como generadora de migración hacia Estados Unidos, ¿dónde estaría hoy? Posiblemente las cifras fueran semejantes. Yo agregaría, la diferencia sería el tipo de gente. O sea, quizás no fueran los mismos cubanos desde el punto de vista étnico, de origen social, de lo que sea, lo que estarían allá, pero más o menos sería, si no más. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado expresiones como los millones de cubanos que han huido de Cuba. En el último censo, el del año 2000, el último censo hecho por Estados Unidos, todavía no llega al primer millón. Los cubanos o hijos de cubanos que aparecen registrados en el censo de Estados Unidos. Hay otra pequeña diferencia. Cubano es la única nacionalidad en la que ellos no incluyen dentro de lo que se llama la inmigración ilegal, o sea, los indocumentados. Los cubanos están contados hasta el último, porque hay una ley de ajuste. Yo no excluyo que haya algún cubano ilegal, alguien que esté mal de la cabeza. O sea, un señor que no se ha enterado a estas alturas, que con presentarse a la oficina de inmigración y demostrar que estaba allí y que es cubano, automáticamente le dan la residencia. No, vamos a no excluir eso como hipótesis. Pero estamos hablando de un país que calcula que dentro de sus fronteras hay quien dice 10, hay quien dice 14 millones de personas indocumentadas, por lo tanto que no están contadas en las estadísticas. Una buena parte de ellos se supone que son de América Latina. Ninguno cubano. El INS, cuando publica sus últimos datos, hace rato ya que coloca a Cuba en el séptimo lugar, hay octavo lugar, hay 6 o 7 países por delante de nosotros de gente documentada. Además de eso, nadie sabe cuántos que no están registrados. Ninguno de ellos cubanos. Ellos hacen cálculos a mano alzada, calculan, qué sé yo, 300.000 salvadoreños, 100.000 canadienses, no un país del tercer mundo. Cubanos, 0. Tienen que poner 0 porque es lo lógico, no existe, no tiene sentido. Y a pesar de eso, Cuba está en ese lugar que ha ido descendiendo relativamente, siendo el único país de la Tierra respecto al cual basta con que la persona se presente para que reciba su estatus de admisión, que sea admitido, para que pueda empezar a trabajar desde el primer día, algo muy importante para cualquier inmigrante, y ajustar su estatus legal al año de haber pisado suelo norteamericano. La ley de ajuste cubano es un texto breve, más o menos una cuartilla y media, más o menos. Pero en cada párrafo, varias veces, esa ley tiene la frase clave, cuando da la posibilidad de admitir a cualquier cubano que llegue a los Estados Unidos, le da esa autoridad al gobierno de ajustarle su estatus, aclara una vez en cada párrafo, cubanos que hubiesen llegado a los Estados Unidos el día 1 de enero de 1959 o después. ¿Qué quiere decir eso? Un buen romance. Que había cubanos que habían llegado antes del día 1 de enero cuyo estatus no se ajustaba, seguirían siendo ilegales. Y ese era el segundo país emisor del hemisferio, o sea, no estamos hablando de un caso de segunda importancia.
Había ilegales, por lo tanto, no fueron beneficiados por esa ley que tenía una finalidad claramente de política, que ocurrió el día 1 de enero del 59, por favor. Ese día llegaron a los Estados Unidos una ola de emigrantes ilegales porque no tuvieron tiempo de pedir su visa, de sacar su pasaporte, etc. Los elementos del batistato que salieron huyendo hacia allá y llegaron ese día. Puede ser que el día anterior hubiera llegado algún emigrante económico. A ese no se le ajustaba el estatus, se le ajustaba al batistiano. Y después, esa expresión del y después, era para abrir las puertas a un elemento de desestabilización, de manipulación política que todavía hoy rige. Desde el comienzo de la revolución, desde el 59, Estados Unidos va a desarrollar una determinada política que busca poner fin al régimen revolucionario y restaurar lo anterior. Desde el 59. Y desde el 59, el elemento central de esa estrategia es crear una oposición en el exilio, organizar un exilio y crear, fabricar es el término que emplearon, una oposición dentro de Cuba que fuese dirigida por ellos y el exilio sirviéndole para encubrir esa operación. Eso está en documentos que hoy pasa igual que con el Servicio de Inmigración. Hoy sencillamente cualquiera puede leerlo porque están publicados. Desde el año 91 empezaron a aparecer una serie de libros, de documentos oficiales desclasificados, porque ellos se desclasifican periódicamente, que tratan todo eso, la explicación de todo el llamado Proyecto Cuba. Elemento esencial, creo que son los términos exactos que usa el inspector general de la CIA. La sustancia del programa es crear una organización de exilados y fabricar una oposición dentro de Cuba. De manera que la intención de confundir lo que es la emigración, que es algo natural de todo país, con el instrumento político fundamental está clara desde el principio. Se pueden poner muchos ejemplos de anormalización, digamos, de un tema que no deja de tener su dimensión humana normal, natural. Frente a eso ha habido reacciones de Cuba, ha habido medidas defensivas que hemos tomado, pero que hemos ido moviéndonos siempre en la dirección de facilitar la comunicación entre los cubanos de Cuba y la comunidad residente en el exterior, entre otras cosas tomando en cuenta que esa comunidad ha ido cambiando. Han pasado 45 años, o sea que aquellos viejos batistianos que se fueron, no quedan muchos haciendo vida activa. Y ha habido mucha gente que después ha emigrado por razones familiares. Porque el cubano es el único que tiene que decidir si vive aquí o vive allá. ¿Cuántas señoras han tenido que decidir si me quedo viviendo con el hijo que tengo acá en La Habana o con la hija que tengo allá? Con el nieto que está aquí o la nieta que van a hacer allá. Eso no tiene que hacerlo más nadie. Y no debería tener que hacerlo un pueblo que vive tan cerca del otro país. Sin embargo, ha sido así. Pero se acaba de anunciar la eliminación, por ejemplo, de los permisos de entrada, que fue un mecanismo para proteger al país de controlar, digamos, este movimiento, estos desplazamientos, porque desgraciadamente, aunque la inmensa mayoría de los inmigrantes son emigrantes igual que los emigrantes de cualquier otra parte, los terroristas, los que desembarcaron en Girón, los que han sido usados para todos los crímenes, etc., son personas de ese origen. No quiere decir que sea ni mucho menos representativo del conjunto de esa comunidad, pero sí son gente que proceden de ahí, que por lo tanto
se entendió y se ha estado aplicando determinadas medidas de control, reconociendo que de ahí es que han venido el terrorismo y no de Mongolia. Entonces tienes que cuidarte de ese tipo de migrantes, como hacen, por cierto, todos los países del mundo. Pero actualmente ya se ha ido avanzando hasta ese punto, de que yo creo que hay una comunicación, una relación mucho más abierta, hemos aprendido más, digamos, los cubanos, de manejar con madurez, con más equilibrio, con más madurez, de una forma racional, este tema, un tema bien delicado, bien sensible, que el lado norteamericano, que lo que acaban de anunciar es nuevas medidas para controlar más eficazmente, que solo vayan una vez al año, que no envíen más remesas a sus familiares que las que están autorizadas, caso único también para esa comunidad. Nadie tiene la menor idea de lo que le está mandando un italoamericano a su pariente en Italia, o un irlandés, o un judío, o nadie. Y sería imposible, todos allí también llegaron de fuera, con la excepción de los sobrevivientes de las masacres de los indios. Si fuéramos a ser justos con los cubanos, o apreciar con ustedes este fenómeno, yo diría que aunque alguna gente fuera de Cuba no lo crea, esa imagen de un pueblo que trata de escapar, de irse para otra parte, se le puede aplicar a cualquiera menos a los cubanos, porque es el único pueblo de la tierra que durante casi medio siglo, amigo mío, de casi medio siglo, ha tenido la posibilidad de tener asegurada la vida legal en el país más desarrollado del planeta, que además está a 90 millas de distancia. Si le dan ese privilegio a otros pueblos mucho más al sur, yo estoy seguro que habría oleadas que atravesarían valles, montañas, moviéndose. Así ha sido a lo largo de la historia. Por eso ellos no juegan con eso. Por eso ese instrumento no lo aplicaron después contra otros movimientos revolucionarios. Conspiraron mucho contra el sandinismo, hicieron la guerra sucia, pero no hicieron una ley de ajuste para los nicaragüenses. Ellos no han vuelto a repetir esa gracia porque saben la verdad. Porque ellos tienen las estadísticas que yo sé. Ellos saben que de Nicaragua, para poner un ejemplo, Nicaragua es uno de los países que está por encima de Cuba, teniendo mucho menos población. Es decir, para los cubanos fue como un gran desafío, un gran reto. Y en el caso de Cuba, hay un aspecto también que me parece que hay que destacarlo, porque se habla si es emigración política o si es económica. En un momento, inicialmente, por supuesto que era, vamos a llamarle política, los batistianos cuando se fueron, era una causa política, era el triunfo revolucionario que hizo que después se van determinados miembros de una clase social que se consideraba afectada. No todos en este país viven antiguos burgueses, antiguos terratenientes, sino todo el mundo se fue. Hay algo, yo diría, distintivo, único. En Cuba habrá siempre un potencial migratorio que solo puede existir en Cuba, que es el de aquel que no se propondría, no se plantearía en ninguna parte del planeta trasladarse a otro país porque sabe que no dispondría de una visa. Todo el mundo sabe que si quiere viajar a un país X, tiene que visitar una embajada, conversar, le van a hacer unas cuantas preguntas, usted tiene que mostrar que es una persona con determinadas características, para cualquier país, incluyendo Estados Unidos. Pero hay un solo caso, que es precisamente Estados Unidos, que basta con presentarse físicamente en el territorio. Eso conduce a lo peor de este problema,
de esta manipulación, que es la violencia, la criminalidad, porque hay un tipo de gente que no dispondría, que no recibiría jamás la visa norteamericana, pero sin embargo sí sería admitido por Estados Unidos, porque eso es lo que dice la ley. Y por eso en todas esas historias que se explotan en los medios, en todos los casos de violencia, de asesinatos incluso, de robo de embarcaciones, etc., hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a los interlocutores norteamericanos, y la respuesta siempre se mantiene igual. Digo, mencióname el caso de uno solo, de los que se haya robado la embarcación, de los que haya usado violencia, de los que haya llegado ilegalmente allá, que hubiera poseído la visa norteamericana o que la hubiera pedido. Yo todavía estoy esperando, llevo años dedicado al asunto de discutir con ellos de migración, todavía estoy esperando el primer nombre. En cada reunión se los digo, no se olviden, cuando tengas un caso, dímelo para saberlo, para apuntarlo. Eso no existe en ninguna otra parte. O sea, es el tipo de gente que dice, con mis antecedentes penales no me van a dar una visa, porque es un requisito que piden los norteamericanos, lo pide cualquiera. Con tal o cual característica mía me van a decir que no. Ahora, sin embargo, si yo me aparezco allá, me dicen que sí. Entonces, el asunto consiste en llegar allá, al precio que sea. Ese elemento hace que el tema siempre esté distorsionado, esté viciado. Eso no se le plantea a ningún otro país, a ninguna otra comunidad nacional en el mundo. Nadie más tiene que decidir. Además, si le agregas a eso el contexto anormal de las relaciones, o sea, como tú bien decías, no se puede separar del diferendo, de la confrontación entre los dos estados. Hay un sector, hay un grupo, una gente cada vez más minoritario que tuvo razones o justificación, o que explota lo que alguien llama allá en Miami la industria del mal o la industria del exilio. Es una industria. O sea, hay dinero que corre alrededor de eso. No te olvides que hay programas millonarios que paga el contribuyente norteamericano para organizar, como dice el Proyecto Cuba, ese exilio durante 45 años. Estamos hablando de decenas, centenares de millones de dólares. Entonces es una forma de empleo. Hay gente que vive de eso, que ha vivido toda su vida de ese negocio, digamos. Ese es un componente que pudiéramos llamar político, y si quieres, con respeto, con perdón de los políticos, digamos. Hay las razones de carácter económico que se dan siempre, a lo largo de la historia. Y lo mismo ocurre con el que se mueve de una provincia hacia otra, el que baja de la montaña hacia el llano, el que va del llano al pueblito, del pueblito a la capital provincial, de ahí hasta La Habana. Imagínate tú, que tú en medio de ese fenómeno introduzcas este elemento. Si llegas aquí, te admito y empiezas a trabajar el primer día. Es al revés lo que le ocurre a todo inmigrante. El inmigrante es una persona que va a buscarse nuevos caminos, que va por las razones que sean, o que va a encontrarse con el vínculo familiar, o que va a explorar algo nuevo, por diversas razones. Y muchas de ellas no tienen nada que ver con las opciones políticas. Agrégale a eso el Estado que promueve esta política, o sea, Estados Unidos, también es el que te mantiene en bloqueo. O sea, mantiene una situación de depresión económica, de afectar la vida de la gente, como dice aquel sabrosísimo memorando del Departamento de Estado, describiendo la política que entonces estaban diseñando. Causar sufrimiento y desesperación en el pueblo. Entonces, cuando tú estás sufriendo mucho y estás desesperado en un lugar, no todo el mundo adopta la actitud heroica de decir, pues aquí planto y aquí vivo y lucho, etc.
hay quien flaquea, y condenarlo es muy difícil desde el punto de vista moral. O sea, sencillamente no todo el mundo tiene esa madera de sacrificio, de heroísmo. Lo que hay que decir es que la mayoría del pueblo cubano la ha tenido, porque si no habría población en esta isla, se habría ido todo el mundo para Estados Unidos a beneficiarse de esa ley. Y está hasta el individuo que cuando la depresión económica, cuando las dificultades materiales, eso se convierte en que sus aspiraciones legítimas en la vida, que no las puede realizar, que no las puede cumplir, porque ahora falta esto, lo otro, etc. Por eso es que los fenómenos migratorios tú puedes medir que se intensifican, que aumenten o que se reduzcan conforme al comportamiento de una sociedad desde el punto de vista material. Yo diría que lo peor de todo es la manipulación, porque esto todo tendría una respuesta muy sencilla. Vamos a aplicar la lógica del lado contrario. Así que cualquier cubano que llegue aquí es admitido. Entonces, ¿por qué usted les pide a los que quieren venir los rayos X, el informe médico para que prueben que no tienen SIDA o que tienen tuberculosis o tal o cual enfermedad? ¿Por qué les exige antecedentes penales? Si después esa persona, si se aparece allá, aunque tenga antecedentes penales, aunque esté enfermo o lo que sea, usted por su ley los va a admitir. ¿No sería más humano decir, bueno, puesto que cualquier cubano que llegue es admitido, cualquier cubano que quiera viajar acá, le damos la visa? ¿Se acabaría el problema? Nadie tendría que recurrir a la violencia para llegar a Estados Unidos. Nadie tendría que hacerlo ilegalmente. A cualquiera que quiera venir para acá, bienvenido sea, le doy la visa. Ellos no hacen eso. Años y años de negociaciones para lograr comprometerlos a cuotas. La primera vez, en los 80, fue hasta 20.000. Entonces pasaron años que dieron 1.000 visas, 500 visas, etc. Por eso fue que en la última negociación insistimos en que no, que tenía que haber una garantía. Ahora es por lo menos 20.000. No creo que debería ser 20.000, no. Debería ser cuanta me pidan y se acabó. Entonces ya no habría más tragedias, digamos. No habría más drama, no habría más historias de balseros si cualquier persona podía ejercer naturalmente, pacíficamente, civilizadamente ese derecho que ellos le dan. Pero es que precisamente la esencia de esa política tiene un sentido desestabilizador. O sea, decirle a la gente, si llegas te admito. Ahora, para llegar aquí, normalmente yo tengo una serie de restricciones y te hago la vida lo más difícil allá. Porque el centro, el objetivo central de esa política no es que la gente esté allá, sino es crearle problemas a la gente aquí, desestabilizar, crear tensión, etc. Lo ético, lo honrado, lo humanitario sería, ya que tienes esa política de admitir a cualquier cubano, es a cualquier cubano que te pida la visa dársela. Si no me queda más remedio, si cada vez que vengo aquí me denegan 3 veces, 88, 99, mira la última aquí, 92, me voy en una balsa, mi familia la tengo allá, la otra mitad aquí, ¿qué hago? Esta es la 4ª vez que yo vengo aquí, la 4ª vez, quiero ver a mi hija, no sé si la puedo ver. Ya viene en Downtown, Miami. Ahora, no me da opción, la única opción que me queda es tirarme al mar, más ninguna, y estoy haciendo una balsa. Se lo digo para que lo sepan. Si uno se va a la mar y toca tierra americana, te dejan. Eso sí lo sé yo. Ay, que toque la guerra se queda. En eso es lo que estoy pensando, en llegar y en coger y yo iba pensando en eso, en irme para allá y tocar la tierra y quedarme. Es jugar como la suerte, porque si ya te ganes.
otro aspecto que es muy interesante, las visas para temporales. El 95% de los cubanos que visitan a sus familiares en los Estados Unidos regresan a Cuba. Eso ha sido parte de la gran batalla que ha habido que librar en todas estas conversaciones migratorias. Yo siempre he insistido con ellos, fíjense, si de verdad tenemos un espíritu humano, humanista, hay personas que están viviendo aquí y personas que están viviendo allá y que enfrentan ese drama de la familia separada, dividida. En la medida en que puedan visitar los que están allá, los que están aquí y viceversa, se disuelve la necesidad artificial de decidir voy a vivir aquí o allá. No, te quiero estar con el sobrino de allá, pues tomo un avión y me voy de aquí para allá, lo visito y regreso para acá. Además hay que tomar en cuenta la proximidad geográfica. Esos cubanos que van a visitar a sus familiares, hay que ver, cuando se entrevista en esa sesión de interés, el interrogatorio que le hace el cónsul tratando de determinar si ese cubano en realidad se va a quedar allá. Porque desde el punto de vista de las evaluaciones que ellos hacen a sus cónsules, el cónsul mejor es aquel al que no se le queda gente. Una sociedad que busca que no entren más, que no más inmigrantes, ya no los Estados Unidos del siglo XIX, no está aspirando a recibir a europeos, ahora está tratando de cortar la afluencia de latinos, que son los que están llegando, son el fenómeno migratorio principal en esta parte del mundo. Cuando en realidad, si fueran a ser justos, si fueran a ser humanitarios, ¿por qué hay que preocuparse de eso cuando se trata de un cubano? Si para ellos tienen una... O eliminas ese llamado privilegio, o se lo pones a todo el mundo, o cuál sería el fin de los Estados Unidos como fueron concebidos históricamente, pero sería más humano y más democrático. O por lo menos a los cubanos no les impongas ese tipo de restricciones. Después de mucha discusión, logramos convencerlos que fueran abriendo y han ido abriendo, aunque creo que en los últimos tiempos han vuelto otra vez a aplicar más restricciones. Pero cuando estaba más en alza, cuando estaba en su apogeo, cuando eran mucho más liberales, otorgando visas para visitar a los Estados Unidos, ahí están informes oficiales de ellos, el 95% de los cubanos regresaban a Cuba. Personas que sabían que les bastaba con permanecer allí, algo que significa violar la ley y que si lo hace uno que no sea cubano lo conduce directamente a CROM y después a la expulsión física de los Estados Unidos, pero si es cubano, no. Les bastaba con quedarse. Imagínate tú, cualquier país de América Latina, que le digan a todos sus turistas, a todos sus visitantes, a todos los estudiantes, becados, etcétera, si usted se quiere quedar aquí, se queda y comienza a trabajar enseguida. ¿Cuántos millones de latinoamericanos no habría? Yo le dije una vez a un norteamericano, mira, vayan empacando. Ustedes hacen eso, vayan empacando y moviéndose para el norte, porque terminan en el polo para abrir espacio a todo lo que viene del sur, si fueran aplicar una ley de ajuste para universal. Pero fíjate cuál es la lección de eso, que el único pueblo que tiene ese privilegio es aquel que más del 95%, después de llegar hasta allí, después de estar allí y teniendo esa ventaja, no se queda ahí, vuelve para acá. Y si tú les permites que puedan viajar libremente, lo más libremente posible entre ambos países, tú vas a reducir la necesidad migratoria de ese ángulo psicológico, familiar, humano, etc.
para humanizar el tema, para quitar todo el elemento de dramatismo, de tragedia humana que nos deja de tener, habría que abolir, habría que eliminar completamente esa manipulación, eliminar el llamado privilegio o aplicarlo de una manera consecuente. Siempre habrá gente que prefiera vivir en otra parte. Puede haber hasta razones de salud. Hay personas que es alérgica a determinadas condiciones, se siente mejor en otra parte. Hay personas que quieren dedicarse a algo, que tienen algún interés profesional que solo se da en tal lugar, no aquí. O sea, las razones para que la gente viaje son tan viejas como el hombre. No sé en qué etapa de la historia empezó, pero lo que sí siempre recuerdo es eso. Uno pone ahora la Universidad para Todos, la televisión. Bueno, el otro día estaban hablando de la historia de España. Todo es un movimiento de los que llegaron por aquí, los que bajaron por el norte, subían desde el sur. Eso es así, toda la historia del mundo. Y va a ser siempre así, y al interior de los países, dentro de las comarcas. Si uno trata de darle a eso una connotación y a una utilización política, es como politizar, no sé, las relaciones sexuales, los vínculos interpersonales, es la misma categoría de cuestión. Y lo asombroso es que eso se haya convertido en política de una nación que toda ella ha sido formada con grandes flujos migratorios, en el cual el cubano no es ni con mucho, pero ni con mucho el más importante, y ellos lo saben.